Quiero partir explicando que estas clases no son tanto para enseñar, sino para ayudarnos a recordar. En esta clase voy a explicar qué es el ego y por qué se crea el programa ego para que nosotros experimentemos en este plano, en esta dimensión, en esta vida. Para empezar, nos vamos a ir a los inicios. Antes que nada es importante, voy a explicar desde la forma en la que yo lo comprendo, lo entiendo y me es más fácil compartirlo. No es que sea la verdad absoluta o que esté súper comprobado, es más bien la manera en la que a mí me ha ayudado a entenderlo. Vamos a partir por la fuente principal, también llamado Dios, el universo, como lo queramos nombrar. La fuente principal se hace consciente de que es todo y es un creador infinito. Es como si dijéramos, pues tengo el conocimiento de miles y millones de recetas de pasteles, pero ahora quisiera hornear los pasteles, quisiera probarlos, quisiera combinar los sabores, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, la fuente principal o la fuente primaria, para poderse experimentar a sí misma y crear de manera infinita con la energía que es, crea diversas fuentes. ¿Cuántas fuentes? No sabemos. Estamos hablando de una energía infinita que puede crear infinitamente. Entonces hay gran cantidad de fuentes y cada fuente tiene la posibilidad de creación de la fuente principal. Es decir, todas las fuentes son creadoras. Entonces, todas estas fuentes tienen la posibilidad de creación, ¿va? Estas fuentes están directamente conectadas con la fuente principal, es decir, son conciencias muy, muy elevadas. A mayor conexión con la fuente principal, la conciencia es muchísimo más elevada. Entonces, voy a ponerlo así. Lo voy a hacer como con más espacios. Bueno, habiendo explicado que hay varias fuentes, vamos a irnos a la fuente que es donde nosotros pertenecemos o estamos, que es Nevadón, Bhumika de Nevadón, en fin, ¿va? Entendamos que estas fuentes son un desdoblamiento de Dios o de la fuente principal. Por eso es que se dice que nosotros somos un fractal de Dios, porque somos un desdoblamiento de la energía que emana la fuente principal, ¿ok? Entonces, esta fuente, que es donde nosotros pertenecemos, es una fuente de creación en la que se crean también universos, planos, dimensiones, realidades. Estamos hablando de creaciones infinitas, ¿ok? Entonces, en este plano todavía se es consciente de la unificación o de la unión con Dios. O sea, no hay separación como nosotros la entendemos. Se tiene la conciencia de que somos el todo, de que se pertenece al todo, ¿va? Entonces, de esta fuente se crean espíritus, ¿ok? Es por eso que hemos escuchado hablar, por ejemplo, cuando dicen el espíritu de los animales o del reino animal, ¿sí? Es un espíritu, o el espíritu de la naturaleza. Es una conciencia que se emana del espíritu. Por eso se habla mucho del espíritu de la madre tierra, o de la naturaleza, de las plantas, de los animales, ¿ok? Entonces, del espíritu se desdoblan lo que son las almas, o lo que somos las almas que venimos a experimentar, ¿va? Entendamos que aquí todavía está la conciencia de unificación, o sea, se entiende todavía aquí que la conciencia es el uno, o sea, que todos somos uno, ¿va? Pero entonces la fuente dice, ¿cómo puedo
experimentarme de manera individual con diferentes historias. Por eso es que se crea el ego, para nosotros tener un personaje. El ego es el personaje que nosotros elegimos. Lo voy a poner así. ¿Ok? Entonces, el ego es nuestro personaje y por lo tanto requerimos el ego para podernos experimentar de manera individual. Cuando ya estamos trabajando con el ego, la parte del ego es la ilusión de que estamos desconectados de la fuente. Hablo de una ilusión porque no es real, porque en realidad todo el tiempo estamos conectados con la fuente. Todo el tiempo estamos adentro de la fuente. ¿Qué pasa con la parte que nosotros entendemos del ego? El ego no es bueno ni malo, es un programa que se requiere para experimentar esta existencia. Pero pasa que conforme vamos creciendo nos vamos identificando más con el personaje que con lo que realmente somos o quien realmente somos. El ego es un programa que se va alimentando de información. Esta información con la que el ego se alimenta viene de programas de lo que nos dicen nuestros papás, por ejemplo, de lo que nos dice la sociedad o lo que nos dicta la sociedad, más lo que nosotros le vamos agregando con la experiencia de la vida, todas estas etiquetas de tienes que ser tal persona, tienes que lograr tales cosas o tienes que tener tales cosas. Entonces, conforme más te vas identificando con el personaje o le vas poniendo más capas o más etiquetas al personaje, te alejas más de tu verdad, que es la unión o la conexión con la fuente. El ego opera en dos formas. Yo le llamo, el ego opera para arriba o para abajo. El ego para arriba son estas, por ejemplo, personalidades en las que yo soy súper grande, yo soy súper bueno, yo soy el mejor, yo soy wow. Ese es lo que llamaríamos el ego hacia arriba. Y el ego hacia abajo es esta parte en la que la personalidad se victimiza. Es pobre de mí, siempre me va mal, todo el mundo me ataca, nadie me quiere, cómo sufro. Toda esa información también viene del personaje o del ego. ¿Por qué el ego no es malo y en realidad no tendríamos que pelear con el ego? Porque realmente el ego se va alimentando de tu propia información y está conectado directamente con el plano mental. Algo bien importante es que la energía primordial de creación de esta fuente es el amor. Pero ojo, es el amor no entendido desde la parte romántica o desde la parte de ámense todos y todos nos tenemos que amar. No. Va más enfocado en el amor propio, porque a través del amor propio es desde donde tú vas a quitar todas las etiquetas que le pusiste al personaje y te vas a reconectar, ¿va? Entonces, entendamos que el ego no es malo porque mucha información que tenemos desde el ego es porque hubo mucho dolor, hubo mucho miedo, o por ejemplo cuando nos dan esta información nuestros papás, pues la mayoría de las veces no es para afectarnos, es porque ellos aprendieron a sobrevivir así o a salir adelante así y pues proporcionan esta información, pero realmente viene desde el amor. Para poder ir quitando estas etiquetas que le hemos puesto al personaje a través del ego, se hace cuando conectas con tu interior, cuando tú empiezas a ver tu propia información. Esto es bien importante porque cuando explico lo del ego muchas veces tendemos a decir, ay sí, como Juanita que tiene el ego enorme porque hace esto, perenganito, porque, etcétera. Cuando tú estás viendo eso realmente es porque estás viéndolo a través de tu propio ego. ¿Ah? Es como el lente del ego y así es como ves a los demás. Ese es tu propio ego. Por eso es que siempre lo tienes que ver específicamente en ti.
El ego también está conectado directamente con el sufrimiento. Cuando se tiene que trabajar o se está trabajando en las sesiones o en terapias más bien, se tiene que trabajar muchísimo en sesiones con el ego, porque es la manera en la que entendemos que no existe el sufrimiento, que es información que no es real, que todo es una ilusión, pero son procesos. ¿Por qué son procesos? Porque no puedes quitar las etiquetas todas de un jalón, porque sería bastante caótico y no se podría sostener. Entonces lo que se hace es ir quitando las etiquetas poquito a poquito. ¿Cómo se van quitando? Cuando te haces consciente de tu información. Cuando puedes observarte y puedes entender y decir, ok, aquí estoy viendo que me estoy victimizando. O que estoy utilizando cierta información para manipular un poquito, no sé, a mis hijos o a mis empleados o a mi pareja. Conforme tú te vas haciendo consciente de tu propia información, es cuando vas a ir pudiendo quitar estas etiquetas. Entonces, uno de los trabajos principales que tenemos que hacer en este plano, en esta dimensión, en esta 3D, es trascender el personaje a través de trabajar con el ego. El ego se trabaja de manera amorosa, porque, insisto, no es que se haya creado por maldad o lo hayamos alimentado porque somos malos o porque soberbios, etcétera, etcétera. Es más bien porque hay mucha información de dolor y es la manera en la que encontramos cómo sobrevivir, ¿va? Entonces, hay que trabajarlo también con muchísimo, muchísimo amor. Bueno, lo que yo he aprendido, porque lo he trabajado conmigo y es algo que hago en terapia, es ayudar precisamente a ir llenando de luz y de amor la información del ego para que podamos irnos desprendiendo poco a poco del personaje y podamos conectar con nuestra esencia real o con lo que realmente somos, que se conecta a través del corazón. Esto es bien importante, ¿va? Todo existe dentro de ti, entonces todo se trabaja dentro de ti. Es lo que yo trabajo en terapia. No quiere decir que sea la única opción para trabajar esto. Hay muchísimas opciones. Tú elige la que más te resuene, pero es importante que entendamos que esta es una parte primordial para trabajar si queremos evolucionar. La parte también, esto nos ayuda, el trabajo con el ego nos ayuda a conectarnos con la abundancia, nos ayuda a sanar muchísimas cosas, nos ayuda a llenar de luz y a eliminar muchísima información que nos está bloqueando, que no la necesitamos. Entonces todo eso se trabaja en la terapia e insisto, lo he trabajado en mí, lo sigo trabajando en mí, por eso es que puedo entenderlo un poquito mejor. Una vez que vamos quitando las etiquetas, que vamos desprendiéndonos del personaje, es cuando nosotros logramos hacer la conciencia de unificación, que es la que está en los planos más elevados. Desde ahí es desde donde nosotros nos vamos unificando con todo y vamos entendiendo que yo soy Juanita, que yo soy Pedro, que yo soy la planta, que yo soy el animal, en fin, que yo soy todo, ¿vale? Es la conciencia de la unificación. Esto es uno de los procesos de trabajo de las sesiones para poderte ayudar con tus diferentes procesos y desapegarte del dolor o del sufrimiento. Regreso un poquito a la explicación de las fuentes. Bueno, como les decía, la fuente principal o la fuente primordial es una fuente creadora o de creación infinita, se puede experimentar a sí misma en miles y millones de planos, dimensiones, fuentes, etc. Para nosotros sería difícil entenderlo porque precisamente tenemos la ilusión del límite o la mente limitada. Entonces no podemos dimensionar como el infinito, la palabra infinito como tal. Entonces existen varias fuentes. No nos clavamos tanto en las otras fuentes porque realmente no es información que nos agregue mucho valor. Más bien nos enfocamos en nuestra fuente creadora, que es la fuente directa a la que nosotros estamos conectados y esta fuente es la que creó el proyecto en el que nosotros estamos experimentando o trabajando.
En las próximas clases ya les iré explicando un poquito más de cómo funciona nuestra energía, programas, etcétera, y el por qué elegimos experimentarnos en este plano y en esta dimensión.